Creo que ya iba Pepe. ¿Me dices? Bienvenidos a nuestra charla semanal. Quédate a nuestro encuentro con el arte y la cultura. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que nos acompañen esta tarde, noche ya, en este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura. Estamos realmente emocionados, contentos, felices de que en esta ocasión nos acompaña la doctora Jimena González Grandón. Ella, déjenme decirles que es médico cirujano o médica cirujana, ahorita nos dirá. Tiene una maestría en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en filosofía, ciencias y valores por la Universidad del País Vasco. Tiene un doctorado en filosofía de las ciencias cognitivas, también por la UNAM. Es docente, tiene muchísima experiencia impartiendo conferencias y además, les cuento, es mi teacher, mi miss, mi maestra, mi guía en el diplomado de neurociencias, arte y cultura en la UNAM. De ella he podido entender muchas cuestiones del funcionamiento de nuestro cerebro que ya iremos platicando con ella. Y ella, bueno, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado también, ha estudiado 2 postdoctorados de investigación, uno en el IFIC en Chile, en ese país hermano, y otro también en la UNAM. Su trabajo se ha centrado en los últimos tiempos, sobre todo en entrar en estos procesos mentales, en generar estas herramientas para poder explicar, para poder conceptualizar, para poder acercarse, les digo, a decirnos qué es esto de la experiencia, qué significa la experiencia, y no solo en los seres humanos, sino en los seres vivos, en los animales, las plantas, ¿no? ¿Cómo se da esta experiencia? Ella también es autora de diversos artículos y es parte ahora del colectivo TACO, que sus siglas quieren decir Transdisciplina, Arte y Cognición. Y está trabajando un análisis muy interesante sobre la danza y la cognición. Así que, pues, muchísimas gracias, doctora Jimena, por estar aquí en nuestro espacio. No, pues muchísimas gracias a ti, Aurora, por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con los colegas de Chiapas. Así que, pues más bien te agradezco mucho que pues sigamos diseminando esta semilla de la transdisciplina en cada recoveco de Latinoamérica, al menos. Así es. Y está con nosotros también el maestro José Ovilla, quien es parte del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura. Pepe, ¿cómo estás? Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora Jimena, buenas tardes. Bienvenida a este espacio de esta charla, de este encuentro con el arte y la cultura. Bienvenida. Sabemos que es un programa extraordinario, de muchas aportaciones. Gracias a las personas que se conectan o se están conectando en este momento a través de nuestras redes sociales, de las redes del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura. También nos pueden ver a través de nuestra página de internet.
a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, pues ahí está. Ahora tenemos una serie de herramientas puestas a disposición de nuestros seguidores y de todas las personas cibernautas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bienvenidas, buenas tardes. Y pues como les platico un poco, ¿no? Desde mayo, cuando un día para otro nos dicen váyanse a sus casas, internense ahí y no salgan, empezamos con el maestro Pepe a hacer toda una reflexión de cómo podíamos entonces este espacio cibernético, este espacio que nos da la tecnología, irnos hermanando y platicando con personas que conceptualizan, con personas que desde muchas disciplinas tienen ideas, tienen formas de acercarse al conocimiento. Y pues como sabemos, las universidades somos las que generamos el conocimiento. Así que empezamos a tener esta serie de charlas con personas de muchas profesiones, de muchas disciplinas. Y en el caso de la doctora Jimena, a mí me da mucha emoción platicar con ella, porque como veíamos, pues ella empezó como doctora, como médico, ¿no? Y después la vida pues la fue llevando a entrar a esta comprensión, como ya platicábamos, de lo que es la creatividad artística, ¿no? Y cómo ella a lo largo de su experiencia ha ido entretejiendo todos estos conocimientos, digamos, desde estas ciencias o llamadas ciencias duras, y de esta otra parte más humanística, ¿no? La filosofía, las artes. Cuéntanos, doctora Jimena, ¿en qué momento de tu vida dices voy a ser médico? ¿Tenías la idea nada más de voy a curar, o ya tenías la idea de ser investigadora dentro de ese ámbito? Y luego, ¿cuándo, en qué momento de tu vida, y ya nos contarás cómo funciona nuestro cerebro, te cae el 20 y dices, a ver, también está todo este conocimiento en las artes y en la creatividad? Así que cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue que te acercaste? Claro que sí, Aurora. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos y a los que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en realidad quise ser médica, como bien dices, cuando, pues mi madre es médica, entonces obviamente hubo una influencia importante en la familia. Yo estaba entre teatro, ¿no? Quería hacer arte dramático y quería hacer medicina. Estaba entre las dos. Y pues obviamente hubo una tremenda presión familiar para que escogiera lo que me podía dar una mejor situación económica en mi futuro, ¿no? Y pues no me molestó hacerlo, siempre me llamó la atención, como me encantaba que mi mamá siempre supiera entender el cuerpo, ¿no? Me encantaba, sí, que yo le decía cualquier cosa, ¿no? De, ay, mamá, ¿por qué si como piña me pica la lengua? ¿No? Entonces siempre tenía una explicación que darme. Entonces eso me gustaba mucho, como poder entender el cuerpo humano. O sea, más que pensar en la enfermedad, más que pensarme como benefactora, como la que iba a llevar la salud a aquellos que no la tuvieran, siempre mi interés por la medicina fue por el cuerpo, ¿no? O sea, cómo funciona el cuerpo, por qué el cuerpo funciona de esta manera. Y creo que poco a poco, cuando estudié medicina, ¿no? Este enfrentamiento con el cuerpo, esta confrontación con cuerpos, pues tan disciplinados, ¿no? Con cuerpos que no hablaban en realidad, ¿no? Y esta cuestión con la enfermedad misma, ¿no? Yo creo que yo soy una persona muy sensible, entonces me dolía mucho la enfermedad ajena, ¿no? Ahora podemos decir que se me activaban mis neuronas espejo, ¿no? Tremendamente, y que sufría. Pero creo que me dolía estar en los hospitales, ¿no? La pasaba mal, sufría, lloraba con los pacientes, ¿no? Entonces, pues, es medio raro, ¿no? Que de pronto llegue una doctora que se pone a llorar contigo, ¿no? Como que no, generaba incertidumbre en los pacientes, ¿no? Como que no sabían cómo tomarlo, como que con todo y que yo siempre he pensado que hay que quitar esas jerarquías de la relación médico-paciente,
¿no? A la gente de una u otra manera nos gusta sentir esa autoridad epistémica al menos, ¿no? Cuando estamos con un médico. Y pues yo con mi sensibilidad extrema, pues me dejaba llevar por el dolor ajeno y pues no la pasábamos bien ni el paciente ni yo. Entonces, pues poco a poco, en cuarto de la carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, hay una materia muy bonita que se llama Historia y Filosofía de la Medicina. Y cuando tomé esa clase, como que sentí que se me abría la cabeza, ¿no? O sea, lamentablemente la biomedicina ha captado completamente a las facultades del mundo, ¿no? Y no es porque la biomedicina sea mala en lo absoluto, biomedicina es una joya, ¿no? O sea, su legitimidad, pues se corrobora, ¿no? Día con día. Pero creo que sí hemos ido perdiendo la importancia de las humanidades en este tipo de carreras, ¿no? Más una carrera que justamente se trata de estar todo el tiempo negociando con el otro, interactuando con el otro, ¿no? Buscando el bienestar de manera más colectiva. Entonces, pues cuando conocí esta carrera, conocí a un maravilloso doctor que se llama el doctor Carlos Viesca, que me dio clases, y a partir de que me empezó a dar clases, pues me fui metiendo como en el mundo de la antropología médica, ¿no? De la epistemología, ¿no? De por qué podemos creer que una teoría médica es más válida que otra, ¿no? De conflictos como que en México, por ejemplo, tenemos todavía muchísima lepra, ¿no? Pero que a nadie le interesa la lepra. ¿Por qué? Pues porque la lepra es una enfermedad de pobres. Entonces, ¿por qué las grandes farmacéuticas van a estar preocupadas por la lepra? ¿No? Entonces, cuando te empiezas a enterar de este tipo de cosas, me empezó a llamar mucho la atención como ese otro mundo, como ese mundo más humano que tiene la medicina. Y de pura casualidad me encontré con una maestría en filosofía de la ciencia. Fue además como una historia muy bonita porque yo estaba trabajando con el doctor Carlos Viesca, justo hicimos unos cuentos, ¿no? Queríamos hacer cuentos para validar como algunos fenómenos prehispánicos de medicina prehispánica y llevarlos a la literatura infantil. Entonces concursamos en un concurso que hace en la Facultad de Medicina. Y entonces yo me entero de esta maestría en filosofía de la ciencia. Yo ni siquiera sabía lo que era la filosofía de la ciencia, pero cuando leo la convocatoria, ¿no? me sorprende que mis cuestionamientos de la vida, de la existencia, de la experiencia humana, del dolor, ¿no? Como que todos se conjuntaban ahí, ¿no? Cómo establecer un pensamiento más crítico y reflexivo del conocimiento, pero también planteando una propuesta, ¿no? No únicamente quedarte en la crítica, sino ir un poco más allá. Y así fue como entré a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y pues empecé como a conocer todo otro camino, tratando siempre de dialogarlo con las ciencias. A mí también me encantan las ciencias. No soy una cientificista ideóloga, ¿no? No creo en la ciencia como ideología, pero sí creo en la ciencia como una de las herramientas epistémicas más válidas que tenemos. Entonces, como poder llevar esa idea de la ciencia, poderla llevar cada vez más al terreno de lo humano, ¿no? de lo que se siente, ¿no? del consenso intersubjetivo, ¿no? como del contexto histórico en el que se hacen las ideas, ¿no? Como todas esas cuestiones también las quería poner a dialogar con la ciencia. Y pues ahí he estado, ¿no? Me metí al camino de la filosofía de las ciencias cognitivas después. Fue yo creo, fue un paso como esperado, ¿no? El hecho de que yo tuviera como toda esta plataforma de neuroanatomía, de neurofisiología, ¿no? Que siempre pensara en la cognición, en el pensamiento, como un cúmulo de redes neuronales que se autoorganizan, ¿no? Yo creo que además eso te da la medicina, ¿no? La medicina, yo actualmente creo que todos deberíamos estudiar medicina, ¿no? Creo que debería de ser como un college, ¿no? Creo que todos deberíamos de entender el cuerpo humano, ¿no? Si queremos tener un cuidado de nosotros mismos, si queremos tener un autoconocimiento, si queremos cuidar mejor el entorno, ¿no? Todos deberíamos de entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Y creo que eso me pasó, ¿no? Estando en la filosofía, estando en las ciencias cognitivas, estando tratando de comprender qué es un pensamiento, qué es una imaginación, ¿no? A mí justo me pasaba eso, ¿no? Que lo naturalizaba al instante, ¿no? Me imaginaba así a la dendrita agarrando al axón de la dendrita de al lado, ¿no? De la neurona somática, ¿no? Entonces, pues como que esa imaginación también me ayudaba mucho, ¿no? A tener como
esta creatividad transdisciplinaria, ¿no? O sea, cómo voy generando estos puentes entre la ciencia, entre un pensamiento, entre una imaginación visual, ¿no? Y no restarle la importancia al correlato físico, al correlato biológico, pero cómo también pongo ese correlato biológico a hacer otras relaciones con toda la otra complejidad que implica un agente que está vivo, que siente, ¿no? Que tiene significados compartidos, ¿no? Que es parte de una sociedad. Y pues por aquí ando, ¿no? No sé si respondí a tus preguntas, Aurora, o me fui por la Claro. cara. No, sí, claro. Y sobre todo me haces entonces que mi cabeza empiece ti, 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 ti. Y me quedo entonces, si la filosofía la entendemos como esta disciplina que reflexiona el conocimiento, ¿por qué se ha alejado tanto del ámbito universitario, ¿no? Y más también esta, como nos mencionas, esta filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Cómo entonces, desde tu trabajo transdisciplinar, hacer o poner en la mesa otra vez estos temas y no solamente en el ámbito universitario, ¿no? Sino en el ámbito pues educativo, porque como decías muy bien, ¿no? Si a mí me duele una pestaña, ¿no? Yo dejo ese conocimiento al médico, ¿no? Que me diga por qué me duele la pestaña, porque yo no tengo un conocimiento real sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿En qué momento esta filosofía de las ciencias, digamos, o estas formas, estas miradas se desprenden, ¿no? Y cómo ahora entonces los que estamos al frente en las universidades, pues, ¿cómo lo retomamos? ¿Cómo hacemos, doctora? Ay, Aurora, pues yo creo que por un lado, sí empieza a ser un problema institucional, o sea, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, sí han empezado a preocuparse por esos temas, ¿no? O sea, yo creo que a partir de los 90, sobre todo en la educación, empieza a haber una genuina preocupación por lo que se ha denominado las habilidades blandas, ¿no? O sea, por todas estas competencias más afectivas, ¿no? ¿Cómo podemos a dialogar la razón y la emoción, ¿no? ¿Cómo quitamos ya esa idea tan platónica de que pues en la república de la razón no cabe el afecto, no cabe la emoción, ¿no? Como que empieza a haber cada vez más base empírica al respecto, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de la importancia que tienen las emociones, la motivación, ¿no? Para aprender. Hay esta charla que ocurre en la UNESCO, que es muy famosa, ¿no? De los 4 pilares de la educación, ¿no? Que justamente plantea eso, o sea, no podemos seguir preocupados solamente por el concepto, ¿no? Justo como esto dices de la filosofía, ¿no? O sea, la misma filosofía no puede seguir solo preocupada por la representación, ¿no? Tenemos que ver que también esa filosofía pues tiene que ser más existencial, ¿no? Tiene que ver con personas, ¿no? La filosofía se supone que nos ayuda a crear modelos del mundo, pero para que nosotros también podamos utilizar esos modelos para entender mejor la realidad y por lo tanto transformarla. Entonces se empiezan a dar cuenta que esos modelos del mundo pues tienen que estar más encarnados, tienen que estar más situados. Y yo creo que en eso también la educación institucionalizada ha tenido un valor, ¿no? O sea, yo sí considero que desde los 90 del siglo pasado, ¿no? Empezó a haber este cambio, incluso desde organismos internacionales como la UNESCO, ¿no? Que muchas veces además pues son los que tiran línea, ¿no? A partir de que el organismo internacional nos dice cómo debemos hacer nuestros programas educativos, pues le hacemos más caso. Y sí se vio ese cambio, ¿no? Incluso en México me tocó hacer una pequeña investigación de la primaria básica y de cómo los programas, desde cuándo los programas habían incluido, por ejemplo, las emociones, ¿no? Habían incluido nociones del desarrollo cognitivo. Y es muy sorprendente que ves los programas de los 70s y ya hablan de emociones, ¿no? Ya les interesan las emociones, ya les interesa mover a los niños, ¿no?
Entonces, yo sí creo que en México hemos tenido, o sea, no hay que olvidar que a partir del cardenismo, o sea, México toma como batuta fundamental la educación, ¿no? O sea, la batuta de Cárdenas fue la educación. Y ahí, a pesar de todo el priismo y todo lo que podemos decir del priismo, ¿no? Siguió esa línea de la importancia de la educación como institucional, ¿no? Y de grandes programas. Sin duda tenemos todavía mucho que recorrer ahí, hay muchas brechas, ¿no? Hay muchos problemas, pero estoy hablando un poquito como de los dos tipos de normas, ¿no? Tenemos por un lado esta norma más institucional, que yo creo que sí ha fomentado, ¿no? El pensar en una filosofía más crítica, el pensar más en una educación que tome en cuenta los afectos, que tome en cuenta lo colaborativo, que tome en cuenta, ¿no? Cómo vamos creando estas negociaciones con el otro, cómo resolvemos problemas de mejor manera, ¿no? y que ya empieza a haber ese incentivo a las habilidades blandas, ¿no? Pero creo que también por otro lado, que eso también tiene que ver ya con pues, procesos más autónomos, ya no tan institucionales, también ha cambiado el episteme, ¿no? O sea, lo que hizo Michel Foucault, ¿no? Todo este posmodernismo, lo que hicieron los lacanianos, ¿no? Todo esto que nos ha dejado el denominado posmodernismo, pues justamente también ha puesto el acento a que nos pongamos a pensar en los cuerpos, que nos pongamos a pensar en las emociones, en los afectos, ¿no? Esta tercera ola feminista, pues también viene muy acompañada de este empoderamiento corporal, ¿no? Y también de esta necesidad de transdisciplina, ¿no? Porque es justo eso, o sea, ¿cómo voy a seguir explicando el dolor? ¿Cómo voy a seguir explicando que tengo una faringitis? ¿Cómo voy a seguir explicando que me duele al parir? ¿No? ¿Voy a seguir solamente yéndome a un solo modelo o voy a necesitar varios modelos? ¿No? Y aquí es donde también entran las ciencias de la complejidad, ¿no? O sea, toda esta cuestión de que ya no solamente me importa el elemento, sino que me importa la relación que se guarda entre esos elementos. Entonces, yo creo que son varias las cosas que han ocurrido y lo que nos puede llevar a una muy buena vía, ¿no? O sea, yo en ese aspecto soy muy optimista. O sea, yo sí creo que cuando, como dice Hegel, ¿no? Cuando hay dos formas de cambiar al mundo, ¿no? De manera más institucionalizada y cambiando conciencias, ¿no? Obviamente la institucionalizada es un poquito más rápida porque tienes la ley, tienes la norma, ¿no? Tienes la obligación y la conciencia en cambiar se tarda un poquito más. Pero siento que estamos teniendo las dos vías. O sea, creo que por un lado tenemos en México mucho tiempo, muchas décadas de una norma institucional educativa más corporizada, más motora, más afectiva, más emocional, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora la nueva escuela mexicana plantea meter más clases de civismo, más clases de filosofía, ¿no? Porque además, pues esto es claro, o sea, lo que nos está pasando esta pandemia, pues también nos habla mucho de la escasa cultura higienista que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, que nos ha faltado mucho el pensar en el otro, ¿no? Otra vez, el cuidado a nosotros mismos, ¿no? Yo ahí también sí creo que algo que sería muy interesante es que si no todo el mundo va a estudiar medicina, que quizás sí deberían de haber contenidos más transversales en las escuelas respecto a ese cuidado de ti mismo, de respecto a ser más reflexivo respecto a tu propio bienestar, ¿no? Conocer mejor tu bienestar, pero que te den las herramientas para hacerlo. El sexenio pasado había una iniciativa que se llamó Salud en tu escuela. Y justo iba un poquito por ahí, ¿no? Darles herramientas a los, sobre todo era a nivel de media superior, ¿no? Era mucho llevarles las herramientas para evitar que cayeran en la drogadicción, para evitar los embarazos adolescentes, para evitar la obesidad. O sea, quizás estaba muy centrado en esos tres grandes problemas, pero yo creo que era una buena vía para empezar a meter como estas ideas más transversales, ¿no? De cuidado de los afectos, de conocerte a ti mismo, ¿no? Yo siempre les pregunto a mis alumnas en medicina, yo sigo dando clases en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y siempre les pregunto así de, ¿qué tanto conocen su cuerpo? No, pues muchísimo, ¿no? Mi cuerpo lo conozco de maravilla, ¿no? Y les digo, a ver, ¿cuándo se han puesto alguna vez un espejo para conocer sus órganos femeninos internos? No, y todas hasta se sonrojan, ¿no? Así como, ay doctora, pues eso también es su cuerpo. O sea, ¿cómo nunca han visto nosotras tenemos una vagina que está hacia adentro, que si no nos ponemos un espejito, pues ¿cómo la vamos a ver? ¿No? Y es eso, ¿no? Ni siquiera en la facultad de medicina, yo doy clases en cuarto año, que es cuando están ya a punto de irse al internado, ¿no? Ni siquiera en la facultad de medicina les hablan de su cuerpo,
¿no? Entonces, ahí es donde sí creo que con esta plataforma que se ha construido, este episteme, donde los afectos, donde el cuerpo ha tenido cada vez más rol, deberíamos como surfear esa ola y empezar a generar más contenidos corporales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí creo que conocer tu cuerpo te empodera, ¿no? Te vuelve más dueña de tu cuerpo. Queremos evitar los embarazos adolescentes. México somos, creo que, el primer país de embarazo de 15 años, ¿no? Queremos evitarlo, empoderemos a las niñas de su cuerpo, que conozcan su placer, ¿no? Como que seguimos con esos tabús, ¿no? Que pues tenemos que empezar a superar, ¿no? Entonces, esa sería como viéndolo en términos propositivos, ¿no? Pensando que yo sí creo que hay una plataforma donde hacerlo, porque tenemos una historia contextual muy rica en educación socioafectiva, ¿no? Pero creo que eso nos está faltando, ¿no? Tomárnoslos todavía más en serio, ¿no? Y generar, ¿no? Líneas educativas transversales de este cuidado a tu bienestar, de este conocimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Sí, claro, y hablando en este sentido del cuerpo, me haces ahorita pensar, bueno, si desde que ya estamos formados en la panza de nuestra mamá, pues desde ahí ya estamos envejeciendo, ¿no? Desde ahí ya nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Y cómo no somos conscientes de este proceso del cambio en los años, ¿no? Cuando, pues, en el caso de las mujeres, pues los embarazos, la menstruación, el cabello, ¿no? Te cambia los dientes, todo en este caminar de los años, ¿no? Que no hablo de envejecimiento, sino en estos cambios que tu cuerpo va dando conforme va pasando el tiempo. Y si desde que ya estamos formados, ya estamos, digamos, en cambio, ¿no? Ya estamos, bueno, pues envejeciendo. ¿Cómo entonces hacer para que seamos conscientes de eso, ¿no? A mí me pasa mucho con adolescentes que tengo cercanos y cercanas y que me dicen, bueno, en tu época, ¿cómo era tal cosa, no? O los propios alumnos, ¿no? Yo les digo, no, es que mi época es esta porque estoy viva, ¿no? Y eso quiere decir que entonces no hay esta conceptualización de la importancia que es ver nuestro cuerpo, digamos, en el tiempo, ¿no? No pensar, digamos, que envejecemos, sino cómo en el tiempo nuestro cuerpo se va transformando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y nos están escuchando que nuestro cuerpo, pues todos los días está en constante cambio y como bien decías, pues tenemos que estar muy fijándonos mucho en eso, ¿no? Hasta si te sale un granito aquí, se te quita. Tu cuerpo te está diciendo algo, pero no solamente es este cuerpo el que ves, ¿no? Sino también es tu cuerpo interior, ¿no? ¿Qué pasa, pues, en tu intestino? ¿Qué pasa en tu corazón? A mí me encantaría, como aquel libro de Triptofanito de Frank, que pudiéramos meternos realmente en la camarita, ¿no? Nosotros a nosotros mismos y hacer este recorrido por dentro, ver qué sonidos hay, qué movimientos, qué frecuencias, ¿no? Pues no sé, un poco así, capaz si nuestro apéndice tiene un ojo y nos ve, no sé, ¿qué hacemos o cómo trabajamos para ser conscientes de nuestro cuerpo, este cuerpo, digamos, por fuera y el cuerpo por dentro? Pues yo pensaría, Aurora, que primero que nada, y el paso básico es la escucha atenta. O sea, es escucharnos, percibirnos, tocarnos, sentirnos. O sea, recordar todos esos sentidos que, como bien dices tú, hemos ido desarrollando desde que estábamos incluso dentro del útero de nuestra madre, ¿no? O sea, más o menos ahí ya por el segundo trimestre ya pues somos prácticamente completitos, ¿no? Ya nada más crecemos, ¿no? Entonces, como desde ahí ya tenemos todos estos sentidos, ¿no? A mí me gusta mucho enfatizar que tenemos mucho más de esos 5 sentidos aristotélicos, ¿no? Que tenemos, híjole, al menos 8,
al menos 9, ¿no? Siempre hay que pensar en la propiocepción, ¿no? En este sentido que tenemos de nuestro propio cuerpo, en este sentido que tenemos de las posibilidades que tenemos de movernos en el mundo, en esto que decía Aurora, ¿no? En esta interocepción, ¿no? En cómo yo tengo una percepción también de todos mis órganos internos, ¿no? Yo si le echo ganas, ¿no? Si me pongo atenta, si me pongo a entrenar, puedo empezar a escuchar mi corazón, ¿no? Así como puedo escuchar mi respiración, como puedo empezar a controlar mi respiración, ¿no? Como también puedo empezar cuando por ejemplo tengo sed, ¿no? Esa es la típica sensación interoceptiva, ¿no? Tengo sed, tengo antojo de una cerveza, tengo antojo de unos taquitos, ¿no? ¡Ay, qué mal me cayó ese último taquito! ¿No? Toda esa comunicación que tenemos con nuestras vísceras, ¿no? Eso se llama interocepción, ¿no? Y es un sentido importantísimo que muy pocas veces reparamos en él, ¿no? Pero justamente en esta ola de la que estamos hablando, ¿no? En esta giro corporal, como le podemos decir, no solamente estamos preocupados por este cuerpo musculoesquelético, ¿no? Por supuesto que nos importa cómo nos movemos en este mundo, ¿no? Nos volvimos agentes, dejamos de ser esas ratitas pasivas que estaban en un laboratorio conductista para pasar a ser agentes de nuestra vida, ¿no? Tenemos intencionalidad, queremos realizar actividades en el mundo, ¿no? Somos agentes de nuestra vida. Entonces, en esta misma idea, ¿no? Cómo yo también puedo dejar de pensar que estoy como determinado genéticamente, ¿no? Que de alguna manera ya tengo un pensamiento, ya tengo un tipo de percepción, ya nazco con un paquete de cosas y ya está, ¿no? Sin duda nazco con un paquete de cosas, pero ese paquete de cosas pues tiene toda la potencialidad de crecer hacia donde nosotros queramos que crezca, ¿no? Si yo quiero realmente esforzarme por poner atención a mi cuerpo y escuchar mis sonidos y escuchar mis frecuencias, ¿no? Y escuchar cómo se siente cuando me como una berenjena en vez de cuando me tomo un helado, ¿no? Si empiezo a notar esas diferencias, si empiezo a notar cómo pasa por mi cuerpo, todo eso que hay allá adentro, todos esos sistemas que se autoorganizan, pues eso justamente tiene que ver con una tremenda herramienta de control, ¿no? Tú empiezas a tener un mayor control de tu cuerpo, empiezas a ser el dueño de tu monitoreo, ¿no? Empiezas a saber justamente cómo puedes mejorar tu digestión, cómo puedes mejorar tus procesos menstruales, cómo puedes mejorar tus dismenorreas, ¿no? Todos estos dolorcitos que nos dan, todos estos cólicos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con reconocer tu postura, ¿no? Con reconocer cuáles son los mejores horarios en que te cae mejor una comida o te cae otra, ¿no? Y ahí es donde creo que también entra esta idea más oriental del mundo, ¿no? No es que yo quiera plantear que el Oriente es mejor que el Occidente, ni mucho menos, no es una competencia en la que me interesa meterme, pero algo que es cierto es que los orientales, por ejemplo, en su medicina, ¿no? La medicina ayurvédica, por poner un ejemplo, es una medicina que tiene mucho que ver con esta autoconciencia justamente, ¿no? Con que tú seas reflexivo de cuáles son los momentos en que mejor digieres un tipo de alimento u otro tipo de alimento, ¿no? Cómo tus ciclos, ¿no? En esta idea que también nos está marcando Aurora, de cómo la complejidad, además, este episteme también llegó con una idea temporal, cambiamos. Todo el tiempo estamos cambiando, todos los días cambiamos, ¿no? Así como recambiamos la piel, ¿no? Así como en más o menos 62 días voy a tener completamente otra piel, ¿no? Y más o menos en 3 meses voy a tener completamente otra sangre, ¿no? Y así, ¿no? Todo el tiempo estamos recambiándonos, ¿no? Yo seguramente ya de cuando nací, las únicas células que me han de quedar, pues han de ser algunas neuronas y también pues mis óvulos, ¿no? Porque los óvulos sí los tengo desde hace un montón, con eso sí, desde que soy un embrión los traigo ahí de paquete. Pero fuera de esas células, casi todas las otras células han recambiado, han renacido, ¿no? Entonces, es eso, yo estoy en constante transformación. Y creo que el percatarte de eso, el percatarte, por ejemplo, de que cuando estás en cierta parte de tu ciclo menstrual, ¿no? Eso se acompaña con otro proceso de indigestión o eso se acompaña con un proceso de mayor creatividad, ¿no? Ahora que se ha investigado más el cuerpo de la mujer, ¿no? Que también era un cuerpo como que conocíamos menos, se han empezado a hacer esas correlaciones, ¿no? Se ha visto que hay ciertas etapas, ¿no? Del ciclo menstrual en donde parece ser que las mujeres están más atentas, donde se dejan llevar más por procesos más emergentes,
emergentes, ¿no? O incluso se ha visto que cuando acabas de parir, ¿no? Cómo las mujeres, al estar tan preocupadas por la sobrevivencia del recién nacido, ¿no? Pierden mucha memoria a corto plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un montón de procesos cognitivos que hay que verlos en el tiempo, hay que verlos en el contexto, en la interacción que tiene con nuestros propios procesos, ¿no? Y empezar nosotros a reconocernos así. O sea, imagínense el bienestar que podemos empezar a alcanzar si reconozco cómo me siento cuando tengo estrés, ¿no? Entonces, si reconozco cómo me siento cuando tengo estrés, entonces puedo llevarlo hacia esa calma que siento cuando siento calma, ¿no? Empiezo a volverme dueño de mis procesos. No puedo llegar y seguir diciendo, es que yo soy neurótico y pues así me voy a quedar, ¿no? Porque así nací y así soy, acéptame. No, ya no se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las habilidades, justo, son procesos, son procesuales. Ya no se trata de estados mentales, ¿no? Ya se trata de procesos dinámicos que se transforman en el tiempo y que tienen que ver, como decía Nietzsche, con mi voluntad, ¿no? Que tienen que ver con las ganas que yo tengo de cambiar ese mundo, de cambiarme a mí, de como decían los estoicos o incluso los cínicos, ¿no? De cómo tú decides hacia dónde construir tu vida. ¿Quieres que cada día ser una mejor persona? ¿Quieres generar un desarrollo cognitivo para que justamente a tus 85 años puedas decir, híjole, qué padre, ¿no? Cada día soy mejor, ¿no? Cada día me conozco más y por lo tanto, además, que eso también es muy lindo del autoconocimiento, es que si yo me conozco más a mí, conozco más a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos la misma filogenia, ¿no? Porque somos parte de la misma especie. Entonces, y además muchas veces somos parte de la misma comunidad, somos parte del mismo contexto. Quizá yo no voy a tener las mismas herramientas si me conozco a mí misma para poder comprender completamente a una persona india o una persona de Sydney, ¿no? Pero quizás sí voy a reconocer mucho más fácilmente pues al latinoamericano que está junto a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una historia parecida, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que yo soy un bicho distinto al de Sydney o al indio, ¿no? Pero de alguna manera también el hecho de mi cuidado a mí mismo, el hecho de mi autoconocimiento y pensar esto como un cuidado a mí mismo, yo sí siento que me da las herramientas cognitivas, ¿no? Para poder también cuidar a los otros, ¿no? Que creo que además en estos procesos de transformación, en esta cuestión de empezar a ver esa línea temporal que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Nos hace muy bien, ¿no? Y solo algo que me gustó que decía Aurora, ¿no? Como de este envejecimiento constante, ¿no? Solo decirles que el envejecimiento es otro misterio, ¿no? No sabemos bien por qué envejecemos, no sabemos bien si en realidad tendríamos que morir, ¿no? O sea, parece ser que sí, que los tejidos pues van envejeciendo, pero no hay realmente una verdad ahí, ¿no? Completamente armada, ¿no? Ese es un tema de investigación en donde justamente creo que la transdisciplina podría aportar mucho, ¿no? Esa experiencia, ¿habrá una experiencia de envejecer? ¿Se sentirá de alguna manera estar envejeciendo? ¿No? O no se siente, ¿no? Yo sí lo he sentido, ¿no? Así, en esta pandemia me salió mi primer cana y lo sentí muchísimo, así, el peso del consenso intersubjetivo sobre mí, ¿no? Así, mi primer cana, ¿no? O sea, a mí me pasó cuando yo me he embarazado 2 veces, ¿no? Y la segunda vez que me embaracé, sentí la diferencia, ¿no? La primera vez no me enteré, o sea, me enteré que estaba embarazada 4 meses después, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Tan joven que está uno, ¿no? Y en la segunda vez, pero desde el día 1 me enteré, ¿no? Y yo lo llevo a mi envejecimiento corporal, ¿no? A cómo tiene que ver con esos procesos que se restablecen o no. Y yo los invito en ese aspecto, ¿no? A que piensen en su experiencia, ¿no? Que piensen en esta experiencia de autoconocerse, de reflexionar en sí mismos, de reflexionar de sus ruidos, de sus procesos, como una de las herramientas epistémicas más importantes que hay. O sea, yo sí creo que eso es algo que justo tenemos que llevar a la educación, ¿no? Tenemos que llevar a la educación institucionalizada, porque sí creo que es una gran herramienta, ¿no? Y que ahí vamos, ¿no? También creo que la estamos empezando a construir. Sí, claro. Finalmente, pues la vida es un proceso, ¿no? En todos los sentidos. Es un proceso y con proceso estamos hablando de este camino, ¿no?
que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, de repente se abre otro por acá, se abre otro por acá, se abre otro, y la idea pues es ir entretejiendo estos caminos para darnos cuenta de esto, ¿no? Cómo la vida va siendo este proceso. Y en esta vida ahora cibernética en la que estamos, maestro Pepe, ¿cómo vamos en nuestro proceso corporal cibernético? Sí, tenemos algunos mensajes de nuestros seguidores. Alejandro Frank manda a saludarnos, gracias por seguirnos. Y tenemos ahí dos preguntas de Bulmaro Ruiz. Considero que vamos a plantear la primera para no hacerla muy abultada, pero bueno, la primera pregunta nos dice, se dice que debemos cambiar y hacer conciencia, conciencia de la salud, conciencia del cuidado de sí mismo y del otro, conciencia social, pero ¿qué debemos entender por conciencia desde el ámbito de la filosofía, de la ciencia? Esa es una pregunta. No sé si gusta, le hago la siguiente, digo porque hay dos preguntas un poquito largas. La siguiente sería, dice, eso que habla la doctora Jimena cuando dice que es primordial escucharnos, monitorearse, observarnos, esos son preceptos que muchas disciplinas orientales usan en su vida cotidiana a través de la meditación, de la introspección, de la narrativa interior llamada oración. La ciencia en estos tiempos ya está haciendo las paces con esas prácticas o solo la filosofía. Son las dos interrogantes que nos hace Bulmaro Ruiz, a quien le agradezco que nos siga y que pues, realmente el tema le parezca interesante. Pues muchas gracias, José, y muchas gracias, Bulmaro, por las preguntas. Bueno, voy a empezar por la última. Yo creo que cada vez hay una mayor reconciliación entre el Oriente y el Occidente en cuanto al estudio de la conciencia. Yo considero que el hecho de la llegada de Francisco Varela sí plantea un parteaguas en los estudios de la conciencia. O sea, la historia de Varela, él termina dándole pues muchísima importancia a la meditación, ¿no? Incluso tiene uno o dos libros con el Dalai Lama, que aún así es bien interesante que él interpela mucho al Dalai Lama, ¿no? Y le plantea que algo que no le gusta tanto de la meditación es que es poco corporal, ¿no? Que mucho de la autorreflexión se ha quedado un poquito en esta parte, ¿no? Y que quizá también sería interesante invitar más a la reflexión corporal. Tiene un libro donde es toda una entrevista que les hacen a ambos, ¿no? Creo que también incluso está Gardner, ¿no? Howard Gardner en ese libro. Se los recomiendo mucho. Ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, yo creo que más o menos a partir de eso estamos pensando que Francisco Varela empieza a generar esta importancia en los estudios de la conciencia más o menos en los 90 del siglo pasado. Y eso genera toda una escuela, ¿no? O sea, tenemos en Francia, por ejemplo, en Francia hay varios institutos que se han dedicado a eso, ¿no? Que se han metido de lleno a lo que Francisco Varela llamó la neurofenomenología, ¿no? Entonces, yo pensaría que por ahí se entró también en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, se empezaron a hacer bastantes estudios al respecto. Entonces, yo pensaría que cada vez están más cerca, ¿no? O sea, también los japoneses han empezado a generar toda una escuela de la conciencia en acción, justo, de la conciencia en movimiento, sobre todo a partir otra vez de artes marciales, ¿no? El kendo, ¿no? Todas estas artes marciales que justamente tienen que ver con una reflexión, pero también que incluye el patrón, ¿no? Que incluye la importancia del patrón corporal. Y además, pues, que no hay que olvidar que el estudio de la conciencia en general, pues se vio sumamente influenciado de manera positiva, pues por la llegada de las imágenes cerebrales, ¿no? O sea, el hecho de poder abrir la caja negra que a los conductistas les daba tanto miedo, ¿no? El hecho de que las ciencias cognitivas, incluso más tradicionales, plantearon esa apertura, pues también ha hecho que podamos tratar de entender la conciencia, ¿no? O sea, si, yo no soy para nada una aficionada del reduccionismo,
neurocientífico, ¿no? Que plantea que la conciencia, sobre todo la conciencia fenoménica, ¿no? Aquello a lo que le llaman el qué se siente, ¿no? Eso de qué se siente ser murciélago, ¿no? Qué se siente el color rojo, qué se siente el sabor de la manzana, ¿no? Qué se siente tener una gastritis, ¿no? Qué se siente el dolor de la menstruación, ¿no? Toda esa qualia, ¿no? Esa cualidad que puede llegar a tener la experiencia, ¿no? Yo sí no creo que se pueda reducir únicamente a un correlato neuronal, ¿no? A que un área cerebral particular se active. No, yo pensaría que eso no es suficiente, pero sí creo que el hecho de que cada vez haya más ríos de tinta, ¿no? Más investigaciones al respecto, ¿no? Que se meta cada vez a más agentes a imaginarse música dentro de un resonador, ¿no? A que se pongan a meter a pintores, a que estén creando una pieza de arte visual dentro del tomógrafo con emisión de positrones. O sea, creo que eso me parece maravilloso. O sea, por un lado, creo que no hay que quedarnos en ese reduccionismo, ¿no? La neurociencia tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse expandiendo, pero no hay que olvidar que la neurociencia pues sigue siendo una disciplina súper jovencita, ¿no? Y creo que ha empezado muy bien. Entonces, respondiéndote ya más puntualmente, Bulmaro, yo creo que no solo está en la filosofía, ¿no? Yo creo que esta idea de un diálogo entre la idea de una conciencia más reflexiva, ¿no? La idea de tomarnos más en serio los entrenamientos y las disciplinas de la conciencia están cada vez más cercanas, cada vez coqueteando con cada vez mayor legitimidad con ciencias duras, ¿no? No únicamente con una ciencia cognitiva o no únicamente con las humanidades, sino que está empezando a matemáticos, físicos, ¿no? Están interesados en este encontrar a la conciencia, ¿no? El hecho de que pues fue Penrose, ¿no? El grupo de Penrose, el que se gana el Nobel, ¿no? Eso también te habla de cómo hay un interés también en la ciencia hegemónica, ¿no? Por tratar de entender ese fenómeno de la conciencia. O sea, no hay que olvidar que antes de Bush, ¿no? ¿Quién estuvo antes de Bush? Bueno, el presidente anterior a Bush, ¿no? Pues dio muchísimo dinero para los estudios de la neurociencia, del cerebro, y aunque otra vez, ¿no? Tiene mucho que ver con cuestiones de un cierto reduccionismo neurobiológico, ¿no? Están tratando de plantear que solo es un correlato neuronal que se activa, que solo son unas neuronas espejo que se activan, ¿no? Yo creo que no hay que quedarnos solo con eso, pero sí creo que es la apertura, ¿no? A un montón de vías de investigación súper viables, válidas, ¿no? Y que además ahí también vemos esta interacción tan importante, tan necesaria, ¿no? Entre la experiencia, ¿no? Entre la tecnología y entre la ciencia, ¿no? Y ahí es donde también creo que hay un hueco gigantesco para el arte. ¿Por qué? Porque el arte se dedica a la subjetividad, ¿no? El arte se dedica a la experiencia, ¿no? Así como el médico se puede dedicar a las enfermedades, ¿no? El arte se dedica a la experiencia, se dedica a eso justo, eso que se siente, ¿no? Y lo expande y juega con ello. Entonces ahí es donde creo que también el arte tiene una cabida exquisita, fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es entender esa experiencia subjetiva, ¿no? Lo que queremos es entender eso, el qué se siente, ¿no? Y quienes pueden ser los expertos en el que se siente, ¿no? Pues pueden ser los artistas. Entonces ahí es donde creo que no solamente tiene que ver con un diálogo entre Oriente y Occidente, sino que creo que hay toda esta episteme, ¿no? Que nos está invitando a forjar, a robustecer cada vez más este diálogo para poder entender la conciencia. Y la primera pregunta, la verdad, no la escuché muy bien. Como que se trabó un poquito. No sé si la podrías repetir, por favor, José. No se escucha. Perdón, una disculpa. Sí, la primera pregunta nos dice, se dice que debemos cambiar y hacer conciencia, conciencia de la salud, conciencia del cuidado de sí mismo y del otro, conciencia social, pero ¿qué debemos entender por conciencia desde el ámbito de la filosofía de la ciencia?
bueno, igual creo que te la respondí un poquito. Pues yo creo que la conciencia es la experiencia consciente, ¿no? O sea, ese proceso dinámico, ¿no? Que para mí, ¿no? Bajo mis parámetros, siempre va a estar corporizado, siempre va a estar situado en un contexto de significados, ¿no? Creo que justo yo sí soy de las personas que piensa que no experimenta lo mismo una persona de este siglo que una persona del siglo pasado, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia, además de tener todo este correlato biológico, ¿no? Todos estos sistemas que se autoorganizan, ¿no? Por un lado tenemos a nuestros prefrontales, pero por otro lado tenemos a todo este sistema interoceptivo, a todos estos sistemas afectivos, ¿no? A todas estas pulsiones para actuar, ¿no? Como toda una mezcla de esos procesos, ¿no? Que se autoorganizan para que nosotros sigamos vivos y sigamos experimentando el mundo, pero siempre también situado en un lugar en donde nos dicen que nos tiene que doler cuando pues la aguja me pega en mi dedo, ¿no? O sea, como que de alguna manera sí, igual siempre esa experiencia va a tener este correlato intersubjetivo para mí. Entonces, y yo creo que la filosofía, o sea, sin duda, pues la filosofía no es una sola filosofía, son muchas, ¿no? La filosofía analítica, pues está mucho más preocupada por entender lo que es qualia, ¿no? Eso les interesa más a ellos, pero creo que hay mucha otra filosofía, ¿no? Una filosofía que nace en la filosofía más práctica, ¿no? Y que le interesa mucho más todas estas relaciones, ¿no? Justamente cómo existe esta experiencia dentro de un mundo de significados, cómo existe esta experiencia dentro de un cuerpo, ¿no? que también cambia, que tiene un desarrollo ontogenético, ¿no? que es parte de una filogenia, ¿no? Y donde sí creo que la filosofía se ha dado cuenta de la importancia que tiene dialogar entre las ciencias y las humanidades, ¿no? O sea, y lo vemos muy claro, ¿no? Pues toda la filosofía ecológica tiene que ver con eso, ¿no? De cómo vamos forjando precisamente estos diálogos, ¿no? Cómo le damos más rigor a este diálogo entre los modelos científicos y los modelos de las humanidades. Entonces, eso creo que es donde yo podría decir que creo que está la filosofía actualmente, y pensando eso, ¿no? Que tenemos muchas filosofías, pero que esa filosofía de la ciencia, y que al menos, bueno, la que me interesa a mí, la que creo que se hace en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, ¿no? La que estamos tratando de hacer desde varias otras instituciones, ¿no? Mucho, por ejemplo, de mi camino que me llevó a la neurodanza, pues tuvo que ver también con lo que empezó a hacer Francisco Gómez Montt, ¿no? Francisco Gómez Montt empezó a hacer todas este instituto de neurohumanidades, ¿no? que justamente también yo creo que ha llevado mucho a la reflexión filosófica, ¿no? De justamente cómo pongo a dialogar estas tremendas áreas disciplinares, ¿no? Y cómo le doy rigor a eso, ¿no? Porque justo si queremos pues crear una conciencia, ¿no? Si queremos entender la conciencia desde una plataforma transdisciplinaria, pues primero tenemos que darle rigor a esa plataforma, ¿no? Y creo que ese es un poquito el papel que ahora tendrían que hacer los filósofos de la ciencia, ¿no? Y respecto a lo que te refieres, yo creo que no solo se trata de transformar la educación para llevarlo al cuidado de nosotros, ¿no? Creo que ya hay eso, creo que todos tenemos eso, o sea, ahora sí que otra vez regresando a Varela, pero como bien decía Varela, no hay que olvidar que somos organismos, que estamos vivos porque estamos todo el tiempo luchando contra ese equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, que queremos adaptarnos, que queremos sobrevivir, ¿no? Y que no solo queremos sobrevivir como seres humanos, ¿no? También queremos tener bienestar y queremos tener placer, queremos tener satisfacción, queremos tener recompensas, ¿no? Entonces, creo que en esa idea, ¿no? De esa búsqueda de bienestar que tenemos como seres humanos, que es constante, no es que tengamos que transformar la educación, ¿no? Yo creo que para cualquiera es claro que nos educamos para tener mayor bienestar, ¿no? Para tener las herramientas que nos ayudan a tener mayor bienestar. No, mi punto es que creo que algo que podría ayudar un poquito más es hacer eso un poquito más claro,
¿no? A hacer que ese tipo de tareas, que ese tipo de entrenamientos no solo sean una idea que está ahí implícita, sino hacerlo cada vez más explícito, ¿no? Que nosotros como profesores de pronto también entrenemos esas áreas, que de pronto también demos tips al respecto, ¿no? Que creemos, como se dice en la jerga ecológica, pues las affordance, ¿no? Esas invitaciones para que justamente los alumnos pues se sientan más cercanos de un cuidado de sí mismos, que les interese más esa constante autorreflexión, ¿no? Porque justo tampoco creo que tengamos que transformarlo todo, ¿no? Porque eso suena como muy fundacional, ¿no? Que creo que tenemos que también tomar lo que ya hay, y que hay mucho. Yo sí creo que hay mucho. Sí, claro, por supuesto que hay mucho, y en la historia, no solamente de la humanidad, no, sino en la historia pues de nuestro país y en la historia aquí de Chiapas, podemos hacer consciente todo esto que tú nos estás diciendo, de cómo se van entretejiendo todos estos conocimientos, ¿no? Aquí la cuestión es ser conscientes, ¿no? De nuestra propia experiencia, porque mientras más conscientes somos o mientras más podemos bifurcar y analizar esta experiencia personal, pues nos acerca más al otro, ¿no? A la otra, a los demás, y no solamente desde humano a humano, sino también de humano a la fauna, ¿no? De humano a la flora, a los animales, pero tendría que ser también de allá para acá, ¿no? Estar en esta interrelación entre unos y los otros. A mí me encanta, doctora Jimena, que nos compartiste que tú querías estudiar teatro, y con lo que te conozco se me cierra así el circuito de lo que nos has compartido, porque entonces ahí pues empiezo a reflexionar y pues sí me caen, digamos, estos 20 de entonces, ¿por qué ha sido tu experiencia, o por qué te has internado más en este conocimiento, no solo de saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Sino también de nuestro cuerpo, pues de esto que llamamos mente, ¿no? De la cultura, de las humanidades, para ir trabajando como en una cuestión más nivelada, y no decir que todo es porque el cerebro lo hace, ¿no? O que todo es porque el cuerpo responde así, o que todo es porque la cultura te marca así, ¿no? Sino cómo irlo, pues poniendo más así en una balanza. Y en ese sentido, entonces, en esta experiencia tuya a lo largo de estos años, ¿cómo ubicas ahora el teatro, ¿no? De unos años atrás, cuando tú querías entrar en este mundo. Y cómo entonces ves tú ahora sí, este otro nivel, ¿no? Entre las artes y la ciencia, ¿no? Ya con toda esta experiencia que tienes, y me gustaría si nos puedes compartir un poquito más del trabajo que estás haciendo con el colectivo Taco, ¿no? Con la danza, eh, y cómo entonces ha ido cambiando tu experiencia ante estas diversas epistemologías. Claro que sí, Aurora, muchas gracias. Bueno, pues les platico un poco. Hace unos años, justamente muy orquestado a la larga por unas charlas a las que nos invitó Francisco Gómez Montt. Francisco Gómez Montt empezó a organizar unos coloquios, unos congresos de neurodanza y neuromúsica, y de pronto me pone a mí en una mesa con Evoe Sotelo. Y justamente yo lo que quería era llevar el cuerpo, ¿no? Yo lo que pues mi empresa de los últimos años ha sido tratar de llevar el cuerpo a la cognición, ¿no? Un poco como plantea Aurora, ¿no? Decir cómo todos estos procesos mentales, pues no solamente tienen una parte cerebral, sino que también tienen muchos correlatos de todas esas neuronas que tenemos repartidas en el cuerpo, pero también de muchos otros sistemas, de nuestras hormonas, de nuestra sangre, ¿no? De nuestro estómago,
¿no? De todos estos microbiomas que tenemos, también todos estos bichitos que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? Pero justo como dice Aurora, ¿no? Pero también cómo este cuerpo siempre está en una interacción con otros seres vivientes, con otros artefactos, con otras culturas, cómo es parte de comunidades. Entonces, yo tenía mucho interés por tratar de entender cómo es que cuando estamos experimentando el mundo, cuando estamos experimentando nuestro cuerpo, si las bailarinas, si la gente de teatro, ¿no? Al tener este entrenamiento constante en su propio cuerpo, en su propio andar, en sus propias experiencias, ¿no? Yo hice unos años de teatro, fui parte de estos talleres infantiles, yo iba en el Colegio Madrid, y en el Colegio Madrid es un colegio que le da como mucha importancia al arte también, ¿no? Entonces yo era me encantaba, ¿no? Iba más allá de las clases, ¿no? Teníamos una compañía, ¿no? Empezamos a hacer cosas también por fuera, ¿no? Etcétera, ¿no? Los tomábamos muy en serio. Y me gustaba mucho esta cuestión de vaciarte de tu experiencia y llenarte de la experiencia de aquello que ibas a representar en escena, ¿no? Y me encantaba esa metáfora, ¿no? O sea, cómo tú de alguna manera tenías que vaciarte en ti. Y entonces siempre había querido como tratar de entender eso, ¿no? Si de alguna manera cuando los actores o los bailarines, ¿no? O los performers están en escena, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Si es otra la conciencia que emerge ahí, ¿no? Si en esa experiencia escénica realmente se vacían de sí mismos y es otro el que emerge o no. Oye, era como una duda que me daba, ¿no? Y si de alguna manera podíamos medir eso, ¿no? Si podíamos tener a los artistas en escena y si les podíamos poner un electroencefalograma, ¿no? Y de alguna manera medir qué estaba pasando en sus cerebros, pero como no solo nos interesan los cerebros, pues también queríamos medir qué pasaba en su cuerpo. Entonces podíamos poner un par de electrodos para medir corazón y podíamos tener un relojito que nos los prestaban en el Centro de las Ciencias de la Complejidad, ¿no? Y ahí nos los prestaban y eran unos relojes. En esa época eran de Marcus Müller, creo. No, eran de Foción, de Rubén Foción. Y eran unos relojes que se llaman empática, que lo que hacen es medir pues varias cosas, pero entre ellas la respuesta galvánica. Que la respuesta galvánica es una aproximación, como les decimos nosotros, un proxy, ¿no? de tu sistema autónomo, ¿no? De ese sistema de las emociones. Entonces, de alguna manera teníamos una cierta medida de la emoción corporal. Y queríamos tener todos esos artefactos, ¿no? Y tener a los artistas en escena. Esa era como la idea que teníamos, ¿no? Y si de alguna manera sí podíamos entender, podíamos incluso tipificar, ¿no? En la conciencia, con los estudios de la conciencia, ahí ha ganado mucho la ciencia médica, ¿no? Pensamos en el estado de la conciencia como nos dice la ciencia médica, ¿no? Que yo puedo estar atento, ¿no? Que yo puedo estar obnubilado, que puedo estar en coma, ¿no? O que puedo estar muerto, ¿no? Y en realidad no hay mucho más que eso, ¿no? Se ha metido una que otra en esa taxonomía, pero no hay muchos más estados de conciencia. Entonces, justo yo tenía la hipótesis de que quizás ese estado de conciencia en escena podía ser otra cosa, ¿no? Y que además, porque los artistas no están solos, los artistas siempre están en interacción, ¿no? Siempre hay una cuestión social. Entonces, sí, quizás cuando conectaban con el otro artista, ¿no? O cuando conectaban con alguien de la audiencia, ¿no? Si ahí no otra vez podíamos hablar de algún tipo de conciencia. Entonces, pues, esas eran como ideas que teníamos, ¿no? En esa época yo estaba en el laboratorio de Tom Frost, ¿no? Y trabajaba también con Jesús Siqueiros y estábamos como en esa volada. Y de pronto, pues Francisco Gómez Mont nos invita con Evoe Sotelo y escucho a Evoe Sotelo, ¿no? Y me impresiona la resonancia que tiene también su proyecto, nos empieza a hablar de danza mínima, nos empieza a hablar de todas estas experiencias, ¿no? Y pues apenas terminamos esa charla, ¿no? Pues empezamos a platicar. Ay, creo que se fue la doctora, se congeló. Yo espero que en cualquier momentito se vuelva a incorporar.
pero aprovecho esta pausa, este momento para mandarle un gran abrazo al doctor Francisco Gómez Mont, que dentro de poco tiempo ya les anunciaremos una sorpresa grande que estamos trabajando junto con su centro de investigaciones en neurohumanidades, que será muy importante desde estos espacios, desde esto que hemos estado hablando de lo que es la transdisciplina, ¿no? De cómo entonces vamos trabajando desde las artes para esta comprensión no solamente de cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, ya ella nos estaba compartiendo esta parte de cómo poner a dos bailarines y intentar responder estos cuestionamientos de cómo se vinculan para hacer un movimiento al mismo tiempo, ¿no? De cómo se sincronizan, ¿no? Lo que veíamos es que pues es difícil todos los aparatos que se deben de poner y cómo eso también limitaba un poco su movimiento, ¿no? De cómo se hacía. Y bueno, este es un trabajo que, como bien comentó la doctora Jimena González Gandón, lo empezó hace ya algunos años el doctor Gómez Mont en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí empezaron a hacer estos coloquios de neurohumanidades y de esta otra parte de ver a la danza también como terapias, ¿no? Que esa es otra línea grande que también se ha estado trabajando. Esperemos que la doctora se vuelva a incorporar, aunque pues prácticamente ya estábamos un poquito al final de nuestro espacio de charlas. Mientras, cuéntanos, Pepe. Pues bueno, mientras la señal del Internet o de la Internet se restablece, que esperamos que así ocurra, bueno, queremos invitar a todos nuestros seguidores, a nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro sitio web. Mañana tenemos una cita a partir de las 5 de la tarde. Mañana tenemos la conferencia magistral del doctor Horacio Sentíes Madrid. Él es especialista neurólogo. Y bueno, los esperamos el día de mañana, porque vale la pena el tema a tratar. Es una conferencia que se titula Resiliencia en intérpretes. Eso, digo, es un tema muy interesante, mucha gente nos los ha pedido, y bueno, el día de mañana tenemos al doctor Horacio Sentíes Madrid, neurólogo. Él va a platicar sobre este tema. Recuerden, mañana a 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales, esta conferencia magistral. Sí, mañana pues el doctor que es neurólogo, él también platicaremos con él esta parte de los intérpretes y se está refiriendo pues a los intérpretes como artistas, ¿no? A los intérpretes, en este caso, en los músicos, ¿no? ¿Cómo va esto que hemos platicado ahorita con la doctora Jimena, de este funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra mente, como ella decía también, desde estas cualias de saber, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener así como, ay, mucho dolor en el estómago y le dices a alguien, tengo mucho dolor, y el otro pues trata de entenderte, pero en realidad pues solamente tú eres el que sabes cómo es ese dolor, ¿no? Creo que la doctora ya el Internet y estas tecnologías, como nos pasa a todos, de repente ya no quiere funcionar, pero en esta sorpresa que les decía que estamos preparando junto con el doctor Gómez Mont, también tendremos pues la presencia de la doctora Jimena, también estará el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien también ha trabajado muchos estos temas de ciencia, tecnología, arte, de cómo vamos entonces uniendo, tejiendo, ¿no?
y esta sorpresa que les tenemos, que ya pronto la vamos a anunciar, pues los invitamos a estar muy pendientes y también pues a inscribirse para estar con nosotros. Pepe, pues creo que la doctora ya no pudo regresar. Sí, creo que pues problemas del internet. A ver si... Bueno, sí, pues reiteramos la invitación para mañana, 5 de la tarde, a través de nuestras redes sociales, la conferencia magistral Resiliencia en Intérpretes. La va a impartir el doctor Horacio Sentíes Madrid. Él es especialista neurólogo. Y bueno, esperamos contar con la participación de ustedes, seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro sitio web de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues maestra, por nuestra parte, pues gracias a quienes nos han seguido, gracias a quienes han hecho algunos comentarios. Esperamos pues el día de mañana en esta conferencia magistral y como todos los lunes, la cita a las 7 de la noche. Sí, claro, los esperamos el próximo lunes y gracias pues por vernos y escucharnos en este espacio de la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura. Así que pues muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.